Vamos a terminar de hacer ejercicios que teníamos aquí. Uno a medio terminar, era este, un sistema óptico actúa como una lente convergente de focal 8 metros y con eso observa un objeto situado a 10 metros de distancia. Calcular la distancia entre la lente y la imagen forma de indicar sus características. Para calcular la distancia, pues es tan sencillo como aplicar la ecuación de las lentes, 1 partido por S' menos 1 partido por S, 1 partido por F'. Recordamos, F', como se trata de una lente convergente, está a la derecha de la lente, por tanto es positiva. Y si el objeto se encuentra a la izquierda de la lente, ¿vale? La distancia evidentemente es negativa. Muy importante aquí aguantarse estos signos, ¿vale? Calculo la distancia y me sale que la imagen se forma a 40 metros a la derecha de la lente. En el apartado B me pedían dibujar un diagrama de las distancias. Pum, pum. Este no lo teníamos terminado, pero lo he hecho yo. Tengo el eje óptico. Aquí. El eje óptico. Esta es una lente convergente. Tengo las distancias focales, F' y F, y el objeto que está, si la distancia focal era de 8 metros, el objeto estaba a 10. No está en proporción porque si no es que el dibujo sale tremendo. Este es el objeto, pues los rayos siempre, rayo paralelo, se refracta en la lente y pasa por el foco, foco, imagen. El rayo que viene por el foco objeto llega a la lente, se refracta y sale paralelo al eje óptico. Y el tercer rayo que pasa por el centro y ese no sufre refracción. Con 2 de los 3, como siempre os digo, es suficiente. No hace falta dibujar los 3. Con 2 de los 3 es suficiente. Nos pedían también indicar las distancias más importantes, ¿no? Dibujar el diagrama de la forma de incluyendo la marcha de los rayos a través de él, indicando en él las distancias relevantes, suponiendo que el objeto se encuentra a la izquierda. Vale, pues distancias relevantes. Aquí tengo la distancia focal, el foco imagen, F', que es positiva porque está a la derecha. El foco objeto, F, es negativa porque está a la izquierda. La distancia del objeto, S, que es negativa, por eso está a la izquierda. La distancia de la imagen, S', que es positiva, por eso está a la derecha, porque está a la derecha. La altura del objeto, I, que es mayor que 0, y la altura de la imagen, I' menor que 0. El tipo de imagen, que me lo preguntaban, pero no lo había contestado, el tipo de imagen me lo preguntan. Las características de la imagen, una vez que he hecho esto, bueno, lo puedo saber ya también esto, porque si el objeto está a la izquierda, es decir, la distancia S es igual a menos 10 y S' es igual a 40, pues entonces la imagen es real. Imagen real. Lo tengo en verde, no sé por qué. Sí, por último que dibujar era verde. La imagen, en este caso, es real. Está invertida y está aumentada. Imagen real, invertida y aumentada. ¿Vale? Y ahora pregunta el apartado C. Discutir cómo varía la distancia de esta imagen a la lente si vamos alejando el objeto que observamos. Es decir, si el objeto, en vez de situarlo aquí, lo sitúo más lejos. Puedo hacerme más o menos una idea si sitúo el objeto, por ejemplo, el mismo objeto lo sitúo aquí. Y hago un trazado de rayos así rápido, aunque no es lo que pretendo hacer, pero bueno. Si hago un trazado de rayos rápido de este objeto, más o menos, venga, por ahí, pasa por aquí, esta va a venir así, este no va a cambiar. Pero este sí que cambia, y mucho. Ahí va. El azul. Este sí que cambia, este lo hago así, paso por aquí, por aquí atrás, por aquí atrás. Fijaos dónde se forma ahora la imagen, mucho más cerca, ¿vale? Pero no pretendía hacerlo así, sino basarme en basarme, ahí, en la ecuación de las lentes. Es decir, 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F'. Y como lo que me preguntan es la distancia de la imagen, 1 partido por S' es igual a 1 partido por F' más 1 partido por S. Y F',
es positivo. Por tanto, 1 partido por f' es positivo. S es negativo y por tanto 1 partido por S es negativo. Con lo cual, si aumenta S, 1 partido por S se hace más pequeño. Uno partido por S se hace más pequeño. Perdón. Y entonces, 1 partido por S' se hace mayor. 1 partido por S se hace más pequeño. Como 1 partido por f' es mayor que 0 y 1 partido por S es menor que 0, 1 partido por f' más 1 partido por S se hace más grande. Es decir, 1 partido por S' se hace más grande. Por tanto, S' se hace más pequeño. ¿Vale? Esa es la discusión. Lo otro era un diagrama. Repito. Me dicen que discuta cómo se modifica la distancia de la imagen si aumento la distancia del objeto. Como la distancia de la imagen la despejo como 1 partido por f' más 1 partido por s, como f' es positivo, este término de aquí es positivo. Este término de aquí es positivo. Pero como s es negativo, este término de aquí es negativo, con lo cual al final a una cantidad positiva le estoy restando otra cantidad. Si hago s más grande, esto en valor absoluto se hace más pequeño. Por tanto, la cantidad que le voy a restar a 1 partido por f' es menor y en su conjunto esto va a ser mayor. Si esto es mayor, significa que S' tiene que ser más pequeño. ¿Vale? Porque es 1 partido por S'. Si 1 partido por S' se hace más grande, S' tiene que ser más pequeño. ¿Vale? Vale. Venga, y los otros ya los tengo aquí copiados, o sea que... Una lente divergente de focal 100 milímetros forma una imagen virtual de un objeto de 5 milímetros de altura situado a 400 milímetros de distancia. Suponiendo que los rayos de luz marchan de izquierda a derecha, se pide indicar con un esquema la trayectoria de los siguientes rayos. Y además te dicen qué rayos quieren que haga. Voy a apuntar aquí. Fijaos que como la lente es divergente, F' es igual a menos 100 milímetros y F es igual a 100 milímetros. F' está a la izquierda y F está a la derecha. ¿Vale? Un objeto de 5 milímetros de altura y es igual a 5 milímetros situado a 400 milímetros de distancia. Si vienen de izquierda a derecha, S es igual a menos 400 milímetros. Eje óptico. Dibujamos el eje óptico. Me ha quedado ahí. Dibujamos. Joder, pues sí que lo he dibujado yo bien. Estoy yo un poco. Vale. Dibujo la lente. En este caso es una lente divergente. Por tanto, voy a ponerla así. Una lente divergente. Las distancias focales las voy a poner, pues aquí, este va a ser F', este va a ser F. Distancia focal de 100 milímetros y situado a 400 milímetros de distancia. Bueno, pues el objeto entonces está más o menos aquí. Yo qué sé, me lo estoy inventando el objeto, pero bueno.
Este es el objeto. S igual a menos 400 milímetros. F' igual a menos 100 milímetros. F igual a 100 milímetros. Vale. Bien, y ahora me dicen que tengo que dibujar un rayo que alcanza la lente viajando paralelamente al eje óptico. El rayo que alcanza la lente viajando paralelamente al eje óptico. Este rayo se refracta así, como si viniera del foco imagen. Como si viniera del foco imagen. Pero esto no es rayo de verdad. Esto es proyección de rayo. Chimpún, chimpún. Aquí voy a tener que volver a poner la letra. Aquí voy a volver a poner la letra porque me se ha ido. F'. ¿Vale? Este es el rayo que se refracta y viene para allá. Ese es el rayo que... Un rayo que alcanza la lente viajando paralelamente. Y otro rayo incidente cuya trayectoria apunta hacia el foco objeto de la lente. Es decir, el que hemos dibujado siempre en azul, que es el que vendría hacia aquí. Pero ese rayo realmente es el que vendría hacia aquí. Este rayo realmente cuando llega aquí se refracta y sale paralelo al eje óptico. No, el que dibujo en verde normalmente es el que pasa por el centro. Yo lo tengo al revés. ¿Así? A ver. Ah, pues sí. Pues aquí en el último lo he cambiado. Vale, pues espérate que luego los cambio. ¿Dónde está? ¿Qué he hecho? Ay, no puedo deshacerlo, no me deja deshacerlo, que no. Pues sí, vale, fuera. Chimpún. Lo dibujo en verde, para seguir siempre el mismo criterio. Este es el que venía hacia aquí, pero que realmente cuando llega aquí se refracta. El rayo realmente es ese y esto es prolongación o proyección o llamadlo como queráis. ¿Vale? Y ahora este rayo lo tengo que proyectar hacia atrás para ver dónde se forma la imagen. Chimpún, 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 chimpún. Joder, al final voy a tener que quitar la F por ahí, ¿no? Vale, aquí se forma la imagen. Esto es F' y esto es S'. Esto es I y esto es I'. Apunta hacia el foco, y construir gráficamente la imagen. Bueno, pues esta es la construcción gráfica de la imagen. Calcular la posición de la imagen formada. Bueno, este es el apartado A, apartado B. 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F'. 1 partido por S' menos 1 partido por menos 400 es igual a 1 partido por menos 100. Si trabajo con todas las unidades en milímetros, el resultado va a estar en milímetros, con lo cual no hay ningún problema. Vale, entonces 1 partido por S', teniendo en cuenta los signos y todo esto, 1 partido por S', me va a salir 1 partido por 100, bueno, menos 1 partido por 100, menos 1 partido por 100, menos 1 partido por 400. ¿Vale? Este menos con este menos es un más,
pero al pasar al otro lado es otra vez menos. Menos 1 partido por 100, menos 1 partido por 400. A ver si lo tengo aquí en el bolsillo. Es menos 1 partido por 80. Igual a menos 1 partido por 80. Por tanto, S' es igual a menos 80 milímetros. La imagen está a 80 milímetros de la lente a la izquierda, tal y como sale aquí en el dibujo. La distancia focal eran 100, pues esto 80. ¿Vale? Y calcular el tamaño de la imagen indica su orientación. Para calcular el tamaño, I' partido por I igual a S' partido por S. Es decir, I' es igual a I por S' partido por S. Sería, la altura de la imagen era de 5 milímetros. Sería 5 por menos 80 partido por menos 400. Traca, traca. 1 milímetro. Sí. 1 milímetro. Mayor que 0, luego la imagen está derecha. Imagen virtual, derecha y disminuida. Virtual, derecha y disminuida. Está la imagen. ¿Qué ves? Vale. Venga. Siguiente, que tengo otro aquí también. Estos son los que venían en los modelos de ejercicios que decían ellos. Una lupa es una lente convergente que forma una imagen virtual y derecha de un objeto situado a una distancia igual o menor que la del foco objeto de la lente. Tenemos una lupa de focal 50 milímetros, con la que observamos un objeto de 0,3 milímetros. Entonces, F es igual a menos 50 milímetros. F' son 50 milímetros. Un objeto situado a 20 milímetros de distancia y de 0,3 milímetros de altura, es decir, S es igual a menos 20 milímetros. Ya sabemos que los objetos siempre los situamos a la izquierda, ¿vale? Suponiendo que los rayos de luz marchan de izquierda a derecha, tal. No creo que vayan a poner ninguno que los rayos de luz vayan de derecha a izquierda, porque sería ir en contra de las normas RIN, pero bueno. Y luego la altura, y es igual a 0,3 milímetros. ¿Qué es la potencia de una lente? Potencia es igual a 1 partido por F' en metros. 1 partido por F' en metros. Esa es la potencia de la lente. Y entonces se mide en dioptrías. Vamos a ser estrictos y vamos a ponerlo en minúscula. Dioptrías. En este caso, la potencia de la lente sería 1 partido por 50 milímetros, son 0,05 metros. Son 20 dioptrías, ¿no? Sí, 20 dioptrías es la potencia de esta lente. Más 20 dioptrías. Se sale positivo porque es una lente convergente. Es 1 partido por F', ¿vale? Ojo, F', no F. ¿Vale? Por eso la potencia de la lente convergente es positiva, la potencia de la lente divergente es negativa. Cambiarían los focos al cambiar de lente, ¿no? Claro, si la lente es convergente, el foco imagen está a la derecha, el foco objeto está a la izquierda.
Por tanto, la distancia focal de imagen es positiva, la de objeto es negativa. En el caso de la lente divergente, que es justo el ejercicio anterior, el foco imagen está aquí a la izquierda. Con lo cual, ¿cuál sería la potencia de esta lente? La potencia sería 1 partido por 100 milímetros. En metros es 0,1 metro. Menos 0,1. Menos 10 dioptrías. Negativo significa divergente. Positivo, convergente, te sale. ¿Vale? Bueno, eso es la potencia de la lente. ¿Es positivo o negativo? En este caso, positivo, evidentemente. Indicar con un esquema de trayectoria de la formación de la imagen un objeto situado a 20 milímetros de la lupa. Pues vamos a formar. Vamos a hacer la formación de la imagen. B. Eje óptico. Eje óptico. Este es el eje óptico. Tiki, 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 tiki. Lente. Convergente. Vamos a situar aquí F. Aquí F'. Y el objeto tiene que estar a una distancia de la lente menor que la distancia focal. En este caso, pues, el objeto a una distancia de la lente menor que la distancia focal lo podemos poner aquí mismo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo. Pumba. Aunque no sea proporcional a los datos que me dan, pero bueno, lo importante es ahora que hagamos la formación de la imagen. Por ejemplo, ahí. Pues vamos con la formación de la imagen. El rayo paralelo pasa por el foco y sigue su camino. El rayo que vendría, insisto, con dibujar 2 de los 3 es suficiente. El rayo que vendría por aquí, este sería así. Y en este caso, esto es prolongación del rayo. Vale, no es el propio rayo. Este es el objeto. Este es el objeto. Objeto, eso. ¿Vale? Y me faltaría el rayo, que es el que pasa por el centro, que es el que viene por aquí. Y estos 3 rayos evidentemente no coinciden, ¿verdad que no? Pero ahora voy a prolongar hacia atrás los 3. No está bien prolongado este. Voy a venir de aquí, así. Este está mejor prolongado. Prolongo este hacia atrás. Vale, ahí. Con una reglita y eso se hace mucho mejor, ¿eh? Vale, prolongo el rayo verde hacia atrás también. Traca, traca. Y prolongo el rayo rojo hacia atrás también. Y también me debería coincidir, o razonablemente me debería coincidir en este punto. Sí, más o menos. Ahora sí. Vale. Traca, 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 traca. Vale, y donde se juntan los 3, 2 de los 3, no me cansaré de deciroslo, 2 de los 3 es suficiente. Ahí tengo el objeto. Este sería S, esto es S'. Esto es I' y esto es I.
¿Vale? Imagen virtual, derecha y aumentada. Así es como funciona una lupa. Calcular la posición de dicha imagen y cuál es su tamaño. Pues ahora vamos a calcular posición y tamaño de la imagen. 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F'. Es decir, 1 partido por S' menos 1 partido por, está a 20 milímetros, menos 20 es igual a 1 partido por la distancia focal era de 50 milímetros, ¿verdad? Es igual a 1 partido por 50. Por tanto, 1 partido por S' es igual a 1 partido por 50 menos 1 partido por 20. Porque este menos por menos es más, al pasar al otro lado, me queda 1 partido por 20. 1 dividido por 50 menos 1 partido por 20. Ahora, menos 3 partido por 100. Igual a menos 3 partido por 100. Luego S' es igual a menos 100 partido por 3 menos 33,3 milímetros. A 33,3 milímetros de la lente a la izquierda. El tamaño I' partido por I es igual a S' partido por S. Por tanto, I' es igual a I por S' partido por S. Perdón, aquí he puesto algo que no es. Por S' partido por S. Sería 0,3 milímetros, ¿no? Sí. 0,3 milímetros. 0,3 por 33,3 menos 33,3 partido por S que era menos 20. Esto 1,67 milímetros. Esa es la altura del objeto. Como es positiva, evidentemente está a derecha. Imagen virtual, derecha y aumentada. ¿Vale? ¿Qué hora es? Bien, entre... Porque aquí ya no había más. Entre los papeles que os he puesto, creo que está, y si no, lo pongo ahora mismo porque debería estar. A ver, un segundo, que creo que está. Segunda chata física, apuntes óptica, espejo, resumen, ejercicios lentes corregidos. Vale, aquí tenéis unos ejercicios de lentes sacados del libro vuestro, del de McGraw-Hill, de la página 267, de un dioptrio esférico convexo de 10 centímetros de radio que preguntaba cuáles eran las distancias focales. ¿Vale? Un dioptrio esférico cóncavo y no me acuerdo, creo que preguntaba aquí, sí, pues también. No, a qué distancia se formaba una imagen y tal y cual. Esto es un dioptrio plano, la potencia de una lente de menos 5,5 dioptrías, cuál es la distancia focal. Una lente convergente, formación de una imagen, etcétera. Es decir, estos son sacados de vuestro libro, por si queréis mirar, y ahí están corregidos. Este es uno de espejos de unos ejercicios y tal. Y creo que falta, o me parece, me da la sensación de que pegó esto. De que yo tenía otro documento, que lo voy a subir también. Archivo. Que eran ejercicios lente tipo EBAU, me suena. Ejercicios tipo EBAU, lentes y ópticas. ¿Ya está? Así. Ahí. Tiqui, 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 tiqui.
Ejercicios reales de BAU, de óptica. Ojo que en ejercicios de óptica de BAU hay de estos. Cuestiones prácticas, como lo que hicisteis en la práctica, determinar el índice de refracción a partir de una serie de datos y tal, no sé qué, determinar el ángulo límite, cositas de estas. ¿Y estos no los tengo resueltos? Estos los tengo que tener resueltos. Seguro. A ver. Ejercicios lentes corregidos. A ver. Estos los tengo que tener resueltos, seguro. Ejercicios de lentes corregidos. Ejercicios tipo BAU resueltos. ¿Son estos? Sí. Son estos. El 2. Lupa, objeto. 7, 10. No sé. Bueno, os los pongo estos también y ya está. Os los subo. Tipo de BAU resueltos. Lentes y óptica. Bueno, pues ya está. Esto ya cierro. Son total, bueno, las 11 menos 5. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Van a tener cuestiones de laboratorio en ese examen? De tipo de BAU. O sea, podéis esperar que os salga algo tipo de BAU como la determinación de... Bueno, es que eso estaba ya en el tema anterior. Es que eso ya estaba en el tema anterior. Claro, porque eso lo hicimos con la práctica de laboratorio del tema anterior. Claro. ¿Dónde está la tabla vuestra? Aquí. Eso está en el tema anterior. Traca. Fijaos que es donde estamos ya. Ya estamos aquí. Vamos a empezar esto ya. Forma de interpretar, explicar. Oye, no se ve una mierda. No, espera. Pum. Ahí. Explicar, demostrar, experimentar gráficamente la propagación rectilínea de luz mediante un juego de prismas. Desde el emisor hasta una pantalla. Conoce la óptica, reglas de criterio de signos, no sé qué. Obtiene el tamaño, posición, obtiene el tamaño, posición, naturaleza de una imagen de objeto producido por lentes delgadas y combinaciones de dos lentes, realizando el trazado de rayos aplicando la economía correspondiente. Justifica los principales efectos ópticos, que esto es lo del trabajo. No, es que lo de los índices de refracción, las cuestiones prácticas, lo hicimos en el tema anterior. Estas salen en la EBAU. Ya lo habéis visto, si habéis curioseado exámenes de BAU, uno de los tipos de ejercicios de cuestiones prácticas que salen son precisamente además sale bastantes, son de óptica, pero de determinación de índices de refracción y cosas de esas, pero además esto sí, desde hace un montón que sale en cuestiones prácticas. Mira, aquí mismo tenéis uno. Un rayo láser procedente de la parte inferior izquierda de la figura alcanza la superficie del agua llena parcialmente en la cubeta y se observa que se refleja sin que haya ningún rayo refractado, que atraviesa la superficie pasando al aire que hay encima. Explicar por qué se produce este fenómeno. Eso es la reflexión total, perdón. Porque el índice de incidencia es mayor que el ángulo límite, a partir del cual el ángulo de refracción es mayor que igual que 90 grados. ¿Tiene algo que ver en este fenómeno el ángulo ahí con el que incide el rayo de tal? Ponemos a la superficie, índice de refracción, Pues cuestiones de estas, pero claro, esto lo vimos en el tema pasado. Esto lo vimos en el tema anterior. Esto está visto en el tema anterior, entonces no, de eso no. Pues va a caer de espejos, de lentes, de dioptrios, de cosas de estas. Lo que hemos estado haciendo. Nada tampoco... Fijaos el resumen de fórmulas que os he pasado, que son las que hay, no hay más. Y con eso ya tenéis, con eso ya lo tenéis. Vale, pues eso, pensad vosotros, mirad, a ver en qué fecha queréis hacer el examen de esto y lo ponéis, que no os coincida con otras cosas y tal. A mí ya me da igual, como comprenderéis. Una vez que ya hemos puesto del día 11, esto ya sí que me da igual.
El del día 11 es el que tenía que estar puesto antes de que estuvierais toda la semana ocupada. Vale. La semana 11, o sea que... Bueno. Pues ya estamos terminando, ya está todo el pescado vendido, macho. Esto ya no queda nada. Del siguiente tema, del de física moderna,